comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches, les damos como siempre la bienvenida y empezamos con la información que nos deja este día. El presidente Iván Duque dijo que el fallo del Consejo de Estado que condenó a la nación por el ataque de las FARC al Club El Nogal es incongruente y desequilibrado. Lamentó que el pago de esta condena salga de los impuestos de los colombianos. Desde Apartado de Antioquia, el presidente Iván Duque decidió responder a la decisión de una sección del Consejo de Estado tras el atentado cometido por la guerrilla de las FARC el 7 de febrero de 2003, en el que murieron 36 personas y centenares resultaron heridos. Yo soy respetuoso de las decisiones de la justicia, yo no voy a contravertir una decisión del Consejo de Estado, pero sigo creyendo que hay que buscar un balance en la sociedad colombiana. Si quienes han cometido esos crímenes no tienen una sanción efectiva, proporcional, que le muestre al pueblo colombiano que es ejemplarizante la sanción, y por otro lado se condena al Estado, me parece que hay un gran desequilibrio. Al liderar el encuentro de diálogo social Mesa por la Protección a la Vida, efectuado en la región del Urabá antioqueño, al pasar también revista a la situación de los líderes sociales, Duque se mostró inconforme de que los impuestos de los colombianos salga el pago de esta condena. Me parece a mí que es incongruente. Yo creo que los colombianos lo que queremos es que el Estado no sea el que termine pagando con los impuestos los hechos terroristas de otras personas que tanto le dolieron al pueblo colombiano. Varios sectores políticos también se han mostrado en contra de que el Estado colombiano sea el responsable de este atentado en el norte de Bogotá. Y también hay noticia importante hoy para el país que tiene que ver con economía. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que la nueva reforma tributaria tiene previsto gravar toda la canasta familiar y utilizar un instrumento como el Sisbén para regresarles a los pobres lo que paguen por IVA. El ministro ya había dado algunos avances sobre lo que quiere con la reforma tributaria y en la convención bancaria en Cartagena aclaró que el IVA para la canasta familiar está incluido. Para no afectar a los más pobres, el objetivo es usar un instrumento como el Sisbén y devolverles lo que paguen por el impuesto. Tiene toda la lógica decir, ¿por qué no grabo toda la canasta y le devuelvo a los hogares del decil 1 18.000 pesos y a los del decil 2 27.000 pesos? ¿Y de dónde saco los recursos? De los dineros que estarían pagando los hogares del decil 10. El funcionario cree que el país está preparado para iniciar con este procedimiento. Existe no solo la información necesaria, sino que existe también la tecnología financiera necesaria para hacer de esto un proceso exitoso. La propuesta comenzará a ser debatida por otras organizaciones y centros de estudio. Es indispensable aumentar el recaudo tributario y si se procede a bajar la tributación de las empresas, es absolutamente necesario compensar eso con un aumento en la tributación del impuesto de renta de personas naturales o eventualmente reduciendo las exenciones que hoy hay en el IVA. En la Comisión Bancaria se habló de la necesidad de mejorar la competitividad del país, no solo con la reforma tributaria. La productividad como un factor competitivo de largo plazo para el país. El segundo tema, abordar nuestra situación fiscal. El tercer punto, un ambiente de inversión importante. Varios analistas que participan en la convención coinciden en la necesidad de que más colombianos paguen impuestos y que se revisen los destinatarios de los subsidios que otorga el país. Revolcón en el IVA, así es, o por lo menos esa es la propuesta del nuevo gobierno y es una noticia que sin duda nos interesa a todos porque el IVA es un impuesto que afecta el bolsillo de absolutamente todos los colombianos. Ya vamos a hablar del tema, Mauricio, pero primero déjeme decirle hola, buenas Paula. Noches, bienvenido, lo veo mejor de su salud. Pues déjeme saludarla una y varias veces porque hoy la voz me sale más fluidamente. Qué bueno, me alegra mucho Muchas eso porque gracias. tenemos muchas cosas de qué hablar. Muchas gracias. Pero bueno, para empezar, la propuesta es, para que usted no la desmenuce, que se grabarían todos los productos de la canasta familiar y el IVA se le devolvería a los más pobres. Varias cosas aquí. La primera de ellas, si a usted como economista le suena o no le suena esta propuesta. La segunda, no es un rollazo este tema de devolver después ese IVA a los más pobres. Y la tercera, que quizá creo es la más importante, es ¿qué es la canasta familiar? ¿Qué productos están incluidos en la canasta familiar? Porque las personas piensan que entonces, de ahora en adelante, todo lo que compren va a tener un IVA que van a tener que pagar. No, de ninguna manera, Paula. Recordemos que en esta reforma tributaria que se viene va a ser necesario sacar recursos de cualquier lado, siempre que no se distorsionen los principios económicos básicos que supuestamente deben regir un sistema tributario y un estatuto tributario. Uno de los principios básicos de un estatuto tributario, que desafortunadamente no se cumple mucho en Colombia, es que sea progresivo, es decir, que quienes más tienen más pagan y quienes menos tienen menos pagan, que haya una cierta forma de redistribuir ingreso.
Hasta allí todo perfecto. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que propone el ministro? Hoy en día, en el cobro del IVA existen el 19% que todos pagamos en muchos productos. Una cuarta parte de la canasta familiar está exento de IVA. Y ojo que Paula pregunta qué es la canasta familiar, no es todo lo que todos compremos tradicionalmente, es una medida específica que ha diseñado el DANE que agarra los productos de primera necesidad. Y ustedes han visto que muchas veces se discute que si las toallas higiénicas están o no están en la canasta familiar, que si cierto tipo de remedios están o no están en la canasta familiar, lo de primera necesidad de una familia colombiana, y lo termina definiendo el DANE. El 25% de esos productos en este momento, cero IVA, exentos de IVA. El otro 75% se considera que no son tan de primera necesidad y tienen un IVA positivo. Pero fuera de eso, hay una serie de productos que ni son canasta familiar, ni son los del 19%, que están en la mitad de los dos porcentajes y que seguramente habría que subir. Hasta allí no he tocado la propuesta del ministro. El ministro lo que termina diciendo es, al tener esa canasta familiar con unas exenciones importantes de IVA, no solo se benefician los más pobres, que es lo que uno quiere con un régimen tributario que sea progresivo, redistributivo, sino que esos productos que compran los más pobres los compra todo el mundo, los compran ustedes, los compro yo, los compra Paula, gente, no sé ustedes, espero que no sea el caso, pero gente que en muchos casos no necesita que le eximan de IVA ese producto de primera necesidad, necesita la gente de estrato 1 y estrato 2 principalmente. En ese caso, ¿qué termina sucediendo, Paula? El ministro trae a cuento un estudio que hizo un economista hace más o menos 6 años, con base en la encuesta de hogares del DANE, que dice cuánto gasta en distintos productos cada uno de los estratos. Y termina diciendo, la gente del estrato 1, gracias a estas exenciones de IVA, se ahorra 18.000 pesos. La gente del estrato 2 se ahorra 27.000 pesos. La gente del estrato 6 o de los deciles 9 y 10 se termina ahorrando 278.000 pesos por cuenta de esta exención. Es decir, en términos absolutos, se ahorra mucho más la gente que menos necesita que le ayuden que la gente que más necesita que le ayuden. Por lo tanto, el ministro dice, le estamos dando muchas gabelas a lo de los estratos de arriba, pongámosle IVA a toda la canasta familiar y después directamente llevemos los recursos a la gente a través del Sisbén. Ahí está el cuello de botella fundamental de esta propuesta. Usted me pregunta qué pienso como economista. Pienso que es razonable, porque se introduciría un esquema progresivo dentro del IVA, se le ayudaría a los que más necesitan, no a los que menos necesitan, y de esa manera se haría un esquema en el que haya más recursos y se ayuda a los que son. Pero la parte práctica, recordemos que en Colombia más o menos el 50% de la población está bancarizada, es decir, 50% no tiene acceso directo a un servicio financiero. Devolverle a ese 50% va a ser muy difícil y requeriría un esfuerzo adicional al que tiene en este momento el sistema financiero. Vamos a ver cómo sigue el debate. Pero mire, Mauricio, qué importante era desmenuzar este anuncio que hace el gobierno, porque claramente cuando se habla de impuestos, pues es lo más impopular que existe y la gente inmediatamente reacciona rechazando cualquier cosa que se le diga. Vamos a ver cómo avanza la situación. El ex candidato presidencial Sergio Fajardo vuelve a la arena política. No descartó lanzarse como candidato presidencial en 4 años. En la entrevista con Juan Lozano en el programa Al Punto y director de Redman Noticias, Sergio Fajardo aseguró que crearán semilleros de lo que considera debe ser la nueva política en Colombia. Lo que estamos haciendo en este momento en toda Colombia es organizar a toda esa gente que estuvo en la campaña del plebiscito, de firmas, Congreso Presidencial, que ha trabajado con nosotros. Vamos a hacer una escuela de formación política, a trabajar por todos los rincones de Colombia, pero con las personas que han trabajado con nosotros en una primera instancia. ¿Qué significa nuestra política? Repasar lo que nosotros hicimos, lo que hemos recorrido. Y es que ya están puestos los ojos en las elecciones regionales de 2019. Hay personas que quieren ser candidatos, candidatas a las diferentes instancias, prepararnos para ser candidato, para honrar este tipo de política. Alcaldías, gobernaciones. Criticó la reaparición de los 3 expresidentes Uribe, Pastrana y Gaviria en la arena política del país. Es una maniobra política para tener un manejo en el Congreso de la República. Y ese es el clientelismo que para mí es la forma de entrada de la corrupción al poder. Y entonces representan el pasado, lo que tenemos que cambiar. Yo no tengo la menor duda que para la mayoría de personas en Colombia esa foto significa algo que nosotros tenemos que cambiar. Sergio Fajardo, quien quedó tercero en la primera vuelta presidencial, también aprovechó para invitar a votar en la consulta anticorrupción convocada para este domingo 26 de agosto. El registrador general Juan Carlos Galindo hizo pedagogía sobre la consulta anticorrupción de este domingo y advirtió que el proceso es dispendioso y que no asistieron tantos jurados de votación a las capacitaciones como se esperaba. Tuvimos una regular asistencia por parte de los jurados de votación.
un promedio de 62.18 a nivel nacional. El registrador también advirtió que es posible por ley que cualquier ciudadano, al llegar a la mesa de votación, le toque ser jurado. Una persona que llegue a votar a las 8 de la mañana y no haya jurados en una mesa, el delegado de la registraduría puede decirle: señor, por favor, agradecemos su concurrencia para ejercer su derecho al voto, pero además lo necesitamos para que nos ayude con las funciones de jurado de votación. Recuerde que si usted es jurado de votación puede repasar o hacer la capacitación de manera virtual. También tenga en cuenta que habrá multas de más de 10 salarios mínimos para quienes fueron designados jurados y no llegaron. Bueno, y tema de la semana, sin duda, en el país es la consulta anticorrupción que se va a votar este domingo 26 de agosto. Por eso aquí tenemos en el set como invitada a Juanita Gobertos, representante a la Cámara por el Partido Verde, quien hace parte de ese grupo que se ha dedicado a liderar, a contarle a la gente de qué se trata esta consulta anticorrupción. Juanita, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Así es, tenemos una oportunidad única este domingo. Es la primera vez que desde la Constitución del 91 estrenaríamos una consulta popular de nivel nacional que nos permitiría obligar al Congreso de la República, luego de que sistemáticamente el Congreso se ha negado a implementar estas medidas. Bueno, pero ¿cómo ven ustedes el ambiente para el domingo? Se lo pregunto porque ha sido un año electoral, la gente ha salido 3 veces a las urnas. ¿Será que la gente sí le jala a votar por la consulta anticorrupción? ¿Ya hemos madurado como sociedad en ese sentido? Pues miren, esta gripa que tengo, la tengo porque llevo en la calle hablando con la gente. Si nos guiáramos simplemente por la financiación de las campañas, por el compromiso regular de los partidos, yo diría no hay posibilidad. Pero el ambiente en la calle es impresionante. La gente usualmente cuando uno lo aborda en la calle dice: yo no quiero saber de nada, ¿usted por qué me está abordando? Pero con la consulta anticorrupción la gente se devuelve y dice: yo esto sí quiero, yo por esto sí voto. Y yo sí invito a toda la audiencia que nos está viendo, esta es una oportunidad histórica de bajar el salario de los congresistas para reducir esa brecha que tenemos tan grande en la ciudadanía, para garantizar que haya cárcel efectiva para los corruptos, para que le apostemos a que no se atornillen en el poder los congresistas. De ahí que yo creo que no podemos desaprovechar esa oportunidad. Hay gente que me dice: voy a estrenar la posibilidad de votar por vía de esta consulta. Juanita, mucha gente, aquí tenemos el voto, ¿no? Con los respectivos 7 puntos, ya los vamos a revisar rápidamente. Pero hay gente que dice: hombre, yo sí quiero luchar contra la corrupción, pero esta consulta tiene 2 problemas. Uno, tiene un matiz político claro, es decir, salió de un conjunto de políticos y eso hace que esto esté comprometido con los políticos, con ese grupo, al punto que el mismo expresidente Uribe ya se distanció después de haberla apoyado y quiere mover las cosas por vías legislativas. Quisiera ver su opinión al respecto. Pero 2, dicen, y la primera pregunta que dice bajarle el salario a los congresistas, ¿qué tiene que ver con la corrupción? ¿Eso no es como un anzuelito para que todo el mundo diga: sí, me caen mal los congresistas y su salario alto? Vale, muy importante. Lo primero, es falso, esta consulta tiene respaldo de los distintos partidos. El hoy presidente Duque la respaldó durante el Congreso y esta misma semana dijo que va a votar él mismo la consulta anticorrupción. Así que no se dejen meter cuento, esto no favorece a nadie, esto no le da reposición de votos a nadie, esto no genera recursos adicionales. Los que le estamos haciendo campaña lo estamos haciendo totalmente voluntaria y esto es el primer tema en muchos años que nos une para dejar de estar divididos entre paz y no paz o de qué manera. Y segundo y muy importante, la consulta genera una serie de mecanismos de lucha contra la corrupción y de equidad. El primer punto de reducción de los salarios es una medida de equidad. Hoy los congresistas ganamos 40 salarios mínimos, un ministro gana 25 salarios mínimos, en Estados Unidos un congresista gana 14 salarios mínimos, un general de la República gana 22 salarios mínimos. ¿Qué sentido tiene que un congresista que tiene mucho menos responsabilidad que un general, que un ministro, gane casi el doble? Esto se trata de reducir esa brecha y de hacer que los ciudadanos sintamos que somos nosotros los ciudadanos los que podemos poner en cintura a la clase política. Para mí el mensaje fundamental es generar legitimidad del sistema político, recuperar la confianza en que nuestro voto sí tiene unos efectos y que somos los ciudadanos los que mandamos a los políticos y no al revés. Bien, Juanita, yo me quiero adelantar un poco y ponerme de pronto en el escenario más positivo. Digamos que se logran los 12 millones de votos. Digamos que cada uno de los puntos logra más de 6 millones y todos se aprueban. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el proceso real? Digamos que también para motivar que uno va a votar y qué va a pasar. Súper.
La Constitución establece, y por eso la consulta es un mecanismo muy poderoso, que el Congreso queda obligado a implementar esa consulta en el año siguiente a su realización. ¿Qué pasa si no la implementa? El presidente la puede sacar por decreto ley. Acuérdense que, insisto, el presidente Duque ha dicho que respalda los distintos mandatos de la consulta anticorrupción. La gente en la calle me dice, sí, pero eso mismo decían con el plebiscito y nos hicieron conejo. Es un mecanismo muy distinto. El plebiscito no obligaba a un desarrollo. Por eso les digo, estamos estrenando este mecanismo que, aunque estaba en la Constitución desde el 91, no lo habíamos usado. Una vez se apruebe, si logramos sacar a 12 millones y piquito de colombianos a votar y la aprobamos, el Congreso ya no puede decir que no, queda obligado. Bueno, pues muy bien, éxitos le deseamos desde ya a usted y a todos los promotores de esta consulta popular contra la corrupción. Cuesta muchísimo, pero es que la democracia cuesta, le están dando la oportunidad a las personas de que se manifiesten, entonces vamos a ver cómo les va, vamos a estar muy atentos. Buenas noches, Juanita Goberto, representante a la Cámara por el Partido Verde. Gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Acuérdense que nos cuesta más la corrupción, 50 billones al año según la Contraloría, así que mismo puesto de votación con su cédula, 7 veces sí para aprobar estas medidas de lucha contra la corrupción. A 6 días de escoger a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, los congresistas no tienen claridad sobre las reglas para llevar a cabo este proceso. Tras la reforma política y la ley que reglamentó la elección del Contralor General de la República, se ha generado una confusión jurídica en el Congreso para el proceso de elección de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Mi pregunta es si vamos a aplicar esa ley 1904 con base en ese artículo transitorio que trae la misma, o si vamos a aplicar el procedimiento que estábamos aplicando anteriormente, es decir, para la elección del año 2014. Y es que el representante de la Cámara radicó ante el Congreso una solicitud en la que el gobierno le solicite a los magistrados del Consejo de Estado una claridad. Esa proposición se la presenté a la mesa directiva y la mesa directiva a su vez remitió la proposición a la ministra del Interior para que la ministra del Interior elevara la consulta al Consejo de Estado y este se pronuncie para que nos pueda aclarar esa duda. Aunque los pulsos políticos entre partidos ya tienen a sus candidatos que integren este organismo, no hay claridad. Incluso el presidente de la Cámara planteó postergar la votación. Que hagamos un análisis jurídico, porque indudablemente la Cámara de Representantes tiene preocupación frente a la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral. Lo cierto hasta el momento es que el próximo miércoles 29 de agosto, el Congreso en pleno votará por los 9 magistrados que comandarán el Consejo Nacional Electoral. Por presuntos hechos de corrupción relacionados con la elección del Contralor y la personera de Neiva, la Fiscalía, en plena sesión del Consejo de la capital del Huila, capturó a 8 concejales y a otros 2 exconcejales minutos después. Según las evidencias, un contratista privado de la región financió la candidatura de Hildebrand Perdomo y Heidi Lorena Sánchez, aspirantes a los entes de control, y presuntamente entregó dádivas hasta por 12 millones de pesos a varios de los entonces integrantes del Consejo de Neiva para que votaran a favor de sus candidatos. En Florencia, Caquetá, fue capturado Jesús David Santofimio, señalado de ser el jefe del cartel de los narcobuses. El sindicado llegó a Ibagué a mediodía para comparecer ante un juez. Sobre Santofimio Celis existía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, porte, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes. El hombre tendría nexos con narcotraficantes del Valle, de Risaralda, de Caquetá y del Tolima, con quienes estarían enviando drogas al sur del continente por Ecuador y Chile. A esta hora se realiza la audiencia de legalización de captura en un juzgado de la capital del Tolima. Una colombiana que viajó con su hija a Tel Aviv fue agredida físicamente por su expareja y después lanzada desde un tercer piso. El incidente sucedió el pasado 7 de agosto, pero hasta hoy se conoció el caso después de que la joven se despertara de un coma y grabara un video pidiendo ayuda y contando los hechos. La Cancillería colombiana ya tomó el caso y está trabajando en conjunto con el Consulado de Tel Aviv para brindarle todo el apoyo necesario. La joven presenta fractura en uno de sus brazos, mandíbula, pelvis y también daño en un riñón. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hizo su primera visita oficial a la ONU en Nueva York. Allí se refirió a la reciente incursión venezolana en territorio colombiano y a la implementación del proceso de paz por parte del gobierno de Iván Duque. En su primera visita oficial a la Organización de las Naciones Unidas, el canciller de los colombianos, Carlos Holmes Trujillo, rechazó las declaraciones del gobierno venezolano en donde aseguraban que el sobrevuelo en la frontera se trata de un falso positivo.
todos los hechos confirman que se trató de una violación de la soberanía del territorio nacional y no voy a extenderme más en eso. Adicionalmente, el canciller anunció que se designará un enviado especial para la coordinación multilateral frente a la migración venezolana que afecta a varios países de la región. Permite coordinar de mejor manera la acción multilateral que se requiere para hacerle frente a esa crisis migratoria. Y agregó que hay un trabajo coordinado con otros países latinoamericanos. Las autoridades migratorias colombianas tienen un diálogo permanente con las autoridades migratorias ecuatorianas, con las autoridades migratorias peruanas. Tenemos también un diálogo con las autoridades del Brasil. Pues resaltó que la situación de Venezuela y la migración es más que un tema interno del país. Todo esto conduce al reconocimiento de que se trata de una situación que tiene impacto regional y que tiene un tratamiento multilateral. En el encuentro también se habló de la paz y el canciller insistió en la intención del gobierno de seguir adelante con la implementación de los acuerdos, haciendo énfasis en que se cambiarían algunos puntos ya previamente anunciados por el mandatario de los colombianos, Iván Duque. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, Red Más Noticias. Los gobiernos de Perú y Ecuador accedieron a la solicitud de Colombia de revisar conjuntamente el impacto de la exigencia de pasaporte para los venezolanos cuando cruzan a esos países vecinos. Tendremos una reunión el día lunes y martes porque les queremos expresar los inconvenientes que tiene este tipo de medidas. Este tipo de medidas no para la migración. Tenemos que tener esa claridad. La migración que se está dando hoy en día es por hambre, por temas de salud. En la emisión de ayer informamos de una serie de incidentes fronterizos entre Colombia y Venezuela, puntualmente sobre el registrado entre un avión de Avianca y 2 cazas de combate venezolanos. Red Más Noticias precisa lo siguiente. El hecho sí sucedió, tuvo lugar el 22 de octubre de 2016 sobre espacio aéreo venezolano, tal como lo reconoció en su momento el Ministerio de Defensa de Colombia, aunque hay versiones públicamente divulgadas según las cuales los aviones sí cruzaron la frontera con Colombia. Red Más recoge la versión del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, General Carlos Bueno, según la cual los aviones de guerra venezolanos no ingresaron al espacio aéreo colombiano, aunque sí se acercaron de manera atípica al avión de Avianca, sin seguir los parámetros normales de una interceptación tal como está ordenada y estipulada a nivel internacional. Y presten atención a esto, pese a que un decreto del distrito de hace 7 años obliga a los administradores de conjuntos residenciales y también a los dueños de ascensores a poner en un lugar visible el certificado de la revisión anual, menos del 30% cumple con esta disposición. Este es el documento que deben portar todos los ascensores de la ciudad para garantizar la seguridad de sus usuarios. El certificado de inspección debe decir el nombre del edificio, el equipo al cual corresponde el certificado, el número del equipo, y debe traer el nombre de la empresa que lo certificó y el holograma del ONAC, quien da el aval a ese organismo. Este requisito es burlado incluso en ascensores de conjuntos residenciales que a diario transportan a niños y a bebés de brazos. En su gran mayoría, la propiedad horizontal no cumple con esta certificación, se limitan a tener contratos de mantenimiento. El IDIGER es la entidad encargada de verificar que estos aparatos cuenten con la revisión anual certificada por una entidad acreditada ante la ONAC y con el mantenimiento mensual. Se estima más o menos en Bogotá unos 20.000 equipos. Es un estimado, no hay un dato exacto. Y se estima que debe estar alrededor del 30% de los equipos inspeccionados, más no certificados. Además del certificado de revisión, los ascensores deben tener el respectivo manual de buen uso a la vista de los ciudadanos. En Cartagena se llevó a cabo el 5º Encuentro Nacional de Prestadores del Servicio Público de Empleo con el apoyo de Claro y Ecopetróleo, cuyo objetivo es la transformación del servicio de empleo y su impacto en el país. La 5ª versión del Encuentro Nacional de Prestadores de Servicio Público está dirigida a la innovación y la tecnología al servicio de la empleabilidad y la inclusión laboral, apuntando a la internacionalización. Tenemos una apuesta muy interesante de más de 170.000 empleos formales para los colombianos. La construcción de estrategias para abrir campo a los colombianos en términos de empleo cuenta con el apoyo de Claro, quien recientemente contrató 800 desarrolladores y además realiza capacitaciones continuas a trabajadores y público en general. Y a través de la plataforma Capacítate para el Empleo, desarrollada por la Fundación SLIM, apoyamos la estrategia de empleabilidad del Servicio Público de Empleo
habilitando herramientas digitales para que la gente desarrolle habilidades, se capacite. El servicio de empleo actualmente impacta alrededor de 10.000 empresas. La tasa representativa del mercado para mañana es de 2.980 pesos con 64 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York a $1 con 1 centavo. El petróleo WTI se cotiza en $67 con 93 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,10% a 1.534 unidades. La cifra es el 1,5% de crecimiento de América Latina y el Caribe en 2018, según la CEPAL. Todo indica que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está pasando por su peor momento desde su posesión en 2016. Declaraciones de su exabogado, Michael Cohen, lo involucran en violaciones financieras durante su campaña, al pagar supuestamente con ese dinero el silencio de 2 mujeres con las que tuvo relaciones sexuales, un suceso que lo podría llevar a un juicio político. Donald Trump, en una entrevista exclusiva para Fox, aclaró que él sí pagó para callar a estas 2 mujeres, pero que ese dinero no salió de su campaña y en ese sentido no es un delito. Lo más importante es, ¿salieron de la campaña? No vinieron de mí y triné sobre eso, sobre los pagos, pero no salieron de campaña de hecho. Mi primera pregunta fue, hubiese sido muy arriesgado, lo que hice no fue una violación. En esta misma entrevista aseguró que si le abren un juicio político en el Congreso para destituirle de su cargo, los mercados se hundirían y el crecimiento económico se frenaría en Estados Unidos. Si la Fiscalía comprueba lo que dice Cohen en lo referente a Trump, podría ser destituido por violar las leyes de Estados Unidos y entrar así en un juicio político histórico. Entre tanto, la revista Time realizó una publicación donde evidencia la crítica situación por la que está pasando Trump debido a sus múltiples escándalos, literal con el agua hasta el cuello. ¿Qué tan difícil la tiene Donald Trump, Mauricio? Porque con él nunca se sabe. Parecería que se está cerrando el cerco esta vez sí sobre él, pero mire usted cómo sale en un tono amenazante, muy al estilo de Donald Trump, al decir que vendría toda una crisis financiera si a él le hacen un impeachment, un juicio político. Paula, yo creo que el cerco sí se le va cerrando. Vamos a ver si se le alcanza a cerrar suficientemente y oportunamente. ¿Qué quiero decir con suficientemente? Que sigan existiendo pruebas, indicios y triunfos, además, del fiscal Robert Mueller, que es el que está haciendo toda la investigación de la campaña de Donald Trump, para terminar acorralándolo desde el punto de vista jurídico y que lo lleve a la escena política, que es el impeachment en el Congreso. ¿Y por qué digo que oportunamente? Porque se necesita que el Congreso cambie de mayorías en las elecciones de este año, si termina cambiando de mayorías, y que una mayoría demócrata finalmente sí votara a favor de un impeachment, a favor de un juicio político para Donald Trump. Por el momento ustedes veían en la nota uno de los episodios significativos de los últimos días. El abogado Michael Cohen, ustedes veían, dijo, sí, yo le terminé pagando a estas mujeres para que se callaran y fue en coordinación con el candidato. Ojo que lo que dice Donald Trump no es totalmente cierto. Él dice, si la plata no salió de los recursos de la campaña, entonces no hay ningún tipo de delito. Ojo que hay una visión judicial o jurídica según la cual el hecho de que se les haya pagado a las mujeres para no hablar en campaña, por lo tanto tratando de afectar los resultados de la campaña, ya haría que fuera un asunto de campaña independientemente de si la plata salió del bolsillo derecho o del bolsillo izquierdo. Pero el otro episodio, que es quizás el más importante, es aquel en el cual su anterior jefe de campaña, que es el señor Manafort, terminó siendo condenado prácticamente por 8 de 18 cargos que tenía en contra. Y es el primer gran triunfo de Robert Mueller, el primer gran triunfo del fiscal que tiene en sus manos el caso de Donald Trump. Entonces, se le cierra poco a poco el cerco jurídico, le da triunfos al fiscal y fuera de eso ya existe una evidencia de que un abogado dice, esto lo hice en coordinación con el candidato y es de disputa jurídica al saber si esos recursos son o no. Sale él, como dice Paula, tan campante a decir, ojo señoras y señores, que si me llegan a hacer impeachment a mí, se cae la economía y todos terminamos más pobres. La mitad de los Estados Unidos le creerá, la mitad de los Estados Unidos le ha creído, la mitad de los estadounidenses han creído que esas promesas que él ha hecho en términos de una reforma tributaria que, como suele suceder en distintos países, incluido Colombia, tiene una inmensa dosis de populismo de por medio en términos de ciertas propuestas, la gente le sigue creyendo. Y si esa gente le termina creyendo que efectivamente un impeachment en contra de él terminará generando una crisis económica, en algunos países del mundo, no sé si en Estados Unidos sea el caso, se podría agarrar esta entrevista que acaba de hacer Donald Trump y acusarlo además de pánico económico, un funcionario público diciendo que si algo pasa en contra de él, se acaba la economía, en este país, en Colombia por lo menos,
podría ser caso para una acusación de pánico económico. Como dice Paula, se le va cerrando poco a poco el cerco, vamos a ver si los tiempos dan y si los demócratas ganan las elecciones en el Congreso. Si eso es así, seguramente estaremos hablando de un distinto Donald Trump, menos sonriente y menos campante a la vuelta de unos meses. Y hablamos ahora de la justicia de Argentina, que inició los allanamientos en viviendas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, involucrada en un escándalo de corrupción. Los departamentos ubicados en el barrio La Recoleta de Buenos Aires y en Río Gallegos fueron allanados por órdenes del juez Claudio Bonadío. Cristina Fernández es investigada por su presunta participación en el escándalo de los cuadernos, en el que varios empresarios habrían pagado millonarios sobornos a funcionarios del kirchnerismo a cambio de contratos para obras públicas. Momento para hablar de líderes. El invitado de hoy es Miguel Moreno, quien maneja el negocio de café del Grupo Nutresa en Colombia y el exterior. Dice que a los consumidores hay que darles la marca y calidad que piden porque no hay cafés buenos o malos, sino el que a uno le gusta. El negocio del café del Grupo Nutresa tiene una cobertura nacional e internacional y cuenta con un portafolio de productos diverso. El 60% de lo que hacemos es en Colombia y ahí participamos en el segmento de cafés tostados y molidos y en el segmento de cafés instantáneos y mezclas. Y afuera tenemos un segmento importante de negocio donde tenemos una parte de marca en algunos países de una región estratégica acá en América y un negocio muy relevante de negocios industriales y marcas privadas en el exterior. Son varias las marcas que manejan no solo a nivel local, sino en los mercados donde hace presencia. Sello Rojo, Colcafé, Café La Bastilla y Matiz. Afuera, lo que más vendemos es Colcafé en productos de café instantáneo. El grupo adquiere el grano a las diferentes compañías que lo procesan, conocidos como trilladores. El mayor porcentaje del café que se vende, así sea al exterior, se procesa en Colombia. El Grupo Nutresa tiene una fábrica también en Chile. De ahí hacemos algunos negocios de exportación, principalmente a Asia y a Europa. Al frente del negocio de café de Nutresa está Miguel Moreno, quien tiene su opinión sobre la caída en los precios en el mundo. A nosotros nos interesa una caficultura sostenible para todos los actores de la cadena. Dice que la filosofía de Nutresa con el café es preparar lo que el mercado demanda. Darle a los consumidores las marcas queridas con la mejor calidad, a la tasa que ellos están acostumbrados y al precio más competitivo. Un líder no puede trabajar solo y estar abierto a propuestas y opiniones. Me gusta una conversación donde los datos actúen y donde los datos a veces nos den guías de cómo actuar. Hay que analizar el mercado para responder cuando se debe. Siempre logrando un balance justo entre los objetivos que tenemos en el corto plazo, una claridad en el mediano, pero sin desconocer las tareas que nos van a construir el largo plazo. La tecnología debe considerarse como un insumo más. La captura de datos y las formas de llegar y apalancarse en tecnologías, y no estamos hablando solo temas de internet, es fundamental para desarrollar negocios hoy en día. Este líder empresarial dice que el reto de la caficultura colombiana hoy es el de mejorar la productividad con calidad, un trabajo que se siembra a diario. Ya casi tenemos la transmisión especial de Señorita Bogotá aquí en el canal Red Más y hoy les presentamos a dos de las aspirantes a esta corona. Es el turno de Valentina Hernández, es una amante de la moda y de los animales. Conozcámosla un poco más. Bueno, yo me defino como una mujer súper segura, llena de fortaleza, soy una persona súper amable, súper confiable, súper leal. Valentina Hernández es la gymaholic del grupo, no concibe la vida sin el deporte. Amo trotar, o sea, me encanta, amo trotar, hacer ejercicio, sudar y sentir que mi cuerpo me pide como más esfuerzo. Es de tomar decisiones radicales, la más importante cuando cambió su rumbo profesional. Empecé estudiando administración de empresas en la Javeriana, hice 4 semestres y la odié. La verdad, a mí me encantaría ser periodista de moda porque amo la moda, la verdad es algo que me apasiona un montón. La electrónica y el reggaetón mueven su vida, al igual que los animales, su gran debilidad. Me encantaría poder ayudar mucho a los animales, porque amo a los animales, amo ayudar a los que no tienen voz para expresar lo que sienten. Valentina pretende aprovechar esta gran oportunidad que le llegó hace unas cuantas semanas. Ella quiere ser la nueva soberana de los bogotanos. Ahora vamos con Laura Vargas, es una comunicadora social, amante del arte y de los artistas emergentes. Aquí está ella. Laura es una mujer auténtica, soñadora, humilde, perseverante.
Llevaba mucho tiempo seducida por el mágico mundo del modelaje hasta que decidió ir más allá y luchar por una corona. Qué rico descubrir ese otro mundo de ser reina, descubrirme a mí misma, aprender. Entonces creo que eso fue lo que me motivó y también ayudar a los demás. A Laura Vargas le gusta bailar y hacer coreografías. Le encanta tanto el arte que tiene una fundación en la que apoya a los artistas emergentes. Pero todo hacia el cuidado del medio ambiente. Concientizar a las personas acerca del cuidado del medio ambiente y no contaminarlo ni dañarlo. Esta comunicadora social, amante de la salsa y de los buenos planes como ir a teatro, aspira a quedarse con la corona de señorita Bogotá, pues para ella esta sería su graduación en el mundo de las pasarelas. Bueno, se acerca la elección y coronación de señorita Bogotá y ahora vamos a saber en qué consiste el arte de mamar gallo con nuestros invitados, Julián y Beto Arango, los hermanos Arango. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Tan bonitos trabajando juntitos. Sí, mi hermano mayor. Al fin se nos dio. Y justamente hablemos de eso, de cómo se da el arte de mamar gallo. Bueno, eso nace haciendo, la verdad es una empresa que nos llama y nos dice, los queremos a los dos, qué tienen, qué pueden hacer, y de alguna manera habíamos trabajado algo en improvisación y montamos este arte de mamar gallo y lo hemos ido trabajando e improvisando. Y con el público también. Sí, es interactivo, esto es con el público. Hay varias modalidades de público. Una es que completen las frases y hagan los sonidos de las acciones. Entonces Julián sube 2 partners, yo subo 2 partners. Y cada uno le ayuda al otro. El otro es que llenan un papelito con una frase, hicimos el ejercicio aquí en la mesa. El dicho y la frase. Sí, ¿Tienes ahí? Mauricio, Somos el público. Paula, sí, aquí hicimos el ejercicio, los 3 papelitos al azar. Y pasamos ahí aquí. Y pueden con Oiga, donde Julián, quieran. pero cuando usted dijo es mi hermano mayor, ¿era en serio? ¿No le ha dejado hablar, hermano? No, mira, que esto lo organizamos, que si salimos acá. A ver, por favor. El logo de mamar gallo es así. Ok, ya claro. Bueno, y el hermano menor hace Toca caso. pedir permiso para... Puede hablar. Levante la mano, levante la mano. Eligen para hacer el ejercicio y para que ustedes vean cómo funciona el arte de mamar gallo en el Teatro Arlequín, desde el pasado 15 hasta el próximo 19 de septiembre. 26 de septiembre. Hasta el 26, buenísimo. Señor, ¿tú eliges un numerito que hay? 1, 2 y 3. Metámonos en un sombrero. No, porque es que... En un sombrero. Tenemos un sombrero, mira qué casualidad. Revolvemos. Listo. Ahí está. Pero es que no lo sacan ustedes, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Los recogemos nosotros. Listo. Son los tiramos acá. Listo. Sigan improvisando. Una frase. Ahí está. Ahí está la frase. El título de la obra que tenemos que hacer. O sea, un lugar no geográfico. Un título de la obra. Un lugar, un sitio. Un lugar, un sitio. La cocina. Una cocina. La cocina, Un perfecto. personaje. Una profesión. Popeye. Popeye y un ratón. Ocurrió. Popeye, ¿no? Improvisación. Como por... Listo. De una profesión. Enfermero. Un enfermero. Bueno, Popeye es un enfermero... En una cocina. En una cocina. En la cocina. Listo. Fantástico. Entonces, de repente, arranca. Señor Popeye, ¿va a desayunar hoy? Yo veré si almuerzo, hoy si desayuno, esas son cosas mías, yo veré, porque es que una vez nosotros estábamos en la selva y entonces llegó y dijo el patrón que nosotros lo que teníamos que hacer era que te iba a decir, si naciste pa' martillo, del cielo te caen clavos. Eso dijo el patrón, ¿yo qué puedo hacer? Pues con clavos y canela solo tenemos café y le podemos ofrecer un cafecito con clavos y canela y con un poquito de panela, porque usted sabe que al patrón le gustaba mucho. Los amores pueden llegar por sorpresa y pueden terminar de la misma manera. Entonces, pues es mejor que usted... No te entendí. Que esté... ¡Pum! Ay, no. Pero acabó la historia. No, porque el tío entró y no le tocó ningún órgano vital. Casi que me pega, miren, me dejó un poquito. Me va a pegar... Señores, pero ustedes decían que era interactivo y que involucraban al público. Claro. Involucraban al público. Aquí están involucrados. No, pero Paula, Tú eres Oliva y yo soy Popeye. No, yo no soy nadie. Mauricio es el que está casado. Y él es Brutus. No, pero hagamos una... tú me ayudas con los sonidos de las acciones. No, bueno. Y usted termina mis frases. Ay, ok. Tú me ayudas con los sonidos y tú me terminas las frases. ¿Listo? Voy a ir a una... Yo lo más difícil, oiga. ¿Listo? Voy a ir a una... Fiesta. Pero eso es una fiesta como salir. Oiga, qué bien toca usted la... Usted no puede hablar, solo sonidos. La espalda. La espalda. Claro, es que yo tomé un curso en... Pintura.
Es por eso que toca usted muy bien la espalda. Yo quería mostrarle cómo suena cuando yo jalo. Jalo. No le haga así a mi gatico. Una trompeta. No le haga así a mi gatico. No, es que este es un gatico... Persa. ¿Persa? Óigalo como hace. Cuando le... Es que está un poco afónico. Sí, eso veo. Sí, pero si le toca acá, mire cómo hace. Pero... es gata. Música, música. Mire, la gata se cayó en la... ¿Dónde cayó? En la piscina. En la piscina. Es una gata de la piscina. De esas... Uy, mírela, se va a comer de esas sucias. Un mosco. Un mosco. Mire cómo lo chasquea. Sí, son de esos gatos. Oiga cómo lo chasquea. Ese mosco es de los que come... Hierba. Mire el mosco. Bueno, señores, pues así justamente es la interacción con el público. Y obviamente Está bueno, ¿sí o no? las historias son Cuando muchísimas. por fin entendimos cómo era la vaina, nos cortaron el juego. Ya estaba súper metido en el cuento. Oiga, que le toca y el otro, Señores, ¿cómo va la historia? Yo quiero saber qué pasó. Suspendamos ahí El gato se casa. ¿Y la hierba Julián, qué? por favor, invitemos al público justamente a participar de este tipo de actividades en el arte de mamar gallo, porque en eso consiste, mamar gallo con el público. Sí, yo creo que hacía falta una obra así, que sin estructura, sin ninguna pretensión, sino simplemente el hecho de ir y mamar gallo y pasar rico un rato y tiene un mensaje muy bonito además de hermandad, que estamos transmitiéndolo porque pues a la larga no es fácil trabajar con el hermano, pero yo quiero romper el estigma de que cuando estoy en un plan con mi hermano algo se va a dañar, ¿Te ha pasado mucho? Toda la vida. ¿Tú tienes hermanos? Varios que tenemos hermanos. ¿Mayores? Claro. ¿Y ¿Qué menores? manera con mi hermano? ¿Qué manera con... Pues señores, Pero ahí no. está el talento, Los creatividad, capacidad de improvisación, juego con el público, lo que ustedes no se pueden perder en el arte de mamar gallo. Les repito entonces la invitación en el Teatro Arlequín hasta el 26 de septiembre, ¿me decías? Todos los miércoles. Todos los miércoles. Arlequín de Casa E. Muchas gracias por acompañarnos. Iremos a ver porque además nosotros hicimos entrenamiento, estamos listos para hacer ese público interactivo. Miércoles pedimos. Llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio, lo mejor de la televisión. Gracias por su compañía. Que descansen y nos vemos mañana.